Juan Cruz Castiñeira es escritor, periodista y autor de un libro, El patriota que quieren olvidar, que es de lo que ha venido a compartir hoy con nosotros en nuestro espacio. ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Qué tal? Muchas gracias, profesor Chumbita, por entrevistarme. Nos conocemos hace años y este es mi primer libro que voy a presentar la próxima semana, que se llama El patriota que quieren olvidar. ¿Quién era Mohamed Ali Zeineldin? Es un libro que recoge testimonios sobre la trayectoria, la vida de este ex coronel fallecido ya, que fue uno de los protagonistas principales del movimiento de los Carapintada y además fue un combatiente de Malvinas que dejó una huella imperecedera entre sus colegas y la gente que lo conoció en servicio en el seno del ejército. Juan Cruz Castiñeira, digamos, que es nacido en 1984, es un joven periodista, estudió ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y, bueno, entre sus muchos trabajos periodísticos ha hecho televisión, ha hecho radio, ha trabajado en el Congreso de la Nación y ha estado viajando también por Sudamérica, me consta. Sí, estuve viviendo 4 años en Perú. 4 años en Perú, bueno. De donde trajiste, por cierto, también una importante experiencia periodística, ¿no? Así es, en radio, televisión, revistas y bueno, yo tenía mucho trabajo suelto, entrevistas, que hay muchas en internet, incluso las entrevistas que le hice a usted, y ahora me decidí a hacer este libro. Además, dicho sea de paso, estoy editando otro libro que ya lo tengo escrito con 18 testimonios a gente que conoció al general Perón, gente entre los 70 y 90 años, muchos de ellos exdiputados, ex senadores, y ahora el primer libro fue el de Zeineldin, que lo vamos a presentar el jueves 3 de diciembre, justo a 25 años del último levantamiento Carapintada del 3 de diciembre del 90, en el Instituto de Filosofía Práctica, en Viamonte 1596, primer piso, en Viamonte y Montevideo. ¿Es el instituto de la universidad de...? No, es un instituto privado. ¿Instituto privado? Sí. Ajá. Y escogimos escribir sobre Zeineldin porque me ayudó a editarlo y hacer el prólogo el ex mayor Hugo Reinaldo Abete, no para resaltar su figura pública, que ya es por todos conocido, un gran héroe militar, un líder del ejército, sino su aspecto humano. Dicho sea de paso, me acuerdo cuando lo conocí a usted, que lo entrevisté el 3 de septiembre del 2009, justo un día después de la muerte del coronel, que le pregunto sobre su vivencia junto al coronel, ya que usted escribió su libro, y lo que rescata, a pesar de la diferencia ideológica, la calidad humana. Y esto es lo que quiero resaltar, independientemente de la actuación pública, sino las cualidades humanas, que esto es lo más importante. Antes de ser un gran patriota y un gran militar, fue una gran persona, y eso merece la pena recordarlo. Era un hombre de origen humilde, de hijo de inmigrantes libaneses, drusos libaneses, entrerriano. Así es, nacido en Concepción del Uruguay. Claro, y tenía una manera de ser muy criolla, muy gaucha, Así digamos, es. ¿no? Que a mí me sorprendió cuando lo conocí personalmente. Ahora, él, yo creo, sobre todo, fue un gran formador de cuadros del ejército, de comandos incluso. Así es, un instructor de comandos. Y a mí me interesó mucho el papel que podía jugar él como líder de un movimiento nacionalista dentro del ejército. Nacionalista y católico, o nacionalistas católicos, como dicen algunos. Algunos hacen la diferencia, porque el nacionalismo católico acá es una corriente intelectual que lo representaban varios sacerdotes, pero bueno, en este caso es la parte nacional y católica del ejército argentino. Sí. Bueno, pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, era una línea opuesta a la de la conducción
burocrática, liberal, Sí. complaciente con... Del generalato del proceso del Claro. 76 y que también continuaron con Menem. Claro. Esa cúpula del ejército que fue, bueno, golpista, que fue en definitiva entreguista y que llevó al ejército incluso a una aventura desafortunada, terrible, en Malvinas, donde de algún modo los combatientes fueron traicionados, ¿no? Según los dolorosos testimonios de ellos. Seyneldin fue incluso uno de los combatientes en Malvinas, ¿no? Sí, fue el que estuvo en la Operación Rosario, que le puso el nombre por la Santísima Virgen, que incluso entierra un rosario en suelo malvinense el 2 de abril del 82, junto al almirante Carlos Busser, que en paz descanse, fallecido hace unos años. Él fue uno de los primeros en pisar las islas. Claro. Y de algún modo ellos, bueno, rescataron de ahí una experiencia sobre la incapacidad de la conducción de la guerra. Bueno, lo mismo que después documenta el informe de Rattenberg, ¿no? Lo bueno de Seyneldin, que en Malvinas tuvo una función estratégica que era participar en la recuperación de las islas, y su regimiento, el Regimiento de Infantería número 25, más conocido como los Bravos del 25, cumplió un destacado papel en la guerra. Recordemos que parte de este regimiento estaba el veterano de guerra de Malvinas, Víctor Hugo Bertone, entrevistado para el libro, y el otro que no lo pudo entrevistar, o no quiso, fue Juan José Gómez Centurión, que trabaja con el presidente electo Mauricio Macri, que también fue un gran combatiente del regimiento de infantería que comandaba el coronel Seyneldin. Seyneldin tuvo una actuación destacada y sus oficiales demostraron valentía, entre ellos Esteves, que falleció en la guerra. Claro. Ahora, él fue en determinado momento un interlocutor con Menem, Así es. de quien, bueno, todos sus allegados comentan que fue en realidad traicionado por Menem, fue defraudado. Menem le había prometido hacer un giro, ¿no? en la política de defensa y sobre todo de la defensa. política hacia el ejército. Claro. El ejército venía de un proceso de desmalvinización con el retorno de la democracia, había problemas de persecución en la justicia, había un proceso también de defensión nacional, ¿por qué no así decirlo? Por eso Seyneldin participa activamente en los levantamientos Carapintadas. Recordemos que cuando lo juzga la Cámara Federal en 1991, lo condenan por la sedición, no por intento de golpe de Estado. Por eso en el título digo, el patriota que quieren olvidar, porque muchos que no lo conocieron tienen la imagen de un coronel golpista, y se demostró que no lo era, porque no fue un intento de golpe de Estado. En el 76 él se opuso públicamente al golpe militar, por eso le retiraron el mando de tropa. También otro Claro, mito... sí. Él se oponía al golpe de Estado. Sí. El movimiento de los Carapintadas, tal como él lo concibe y lo encabeza, sobre todo en el tercero de los levantamientos. El tercero, ¿no? y el primero de él es Villamartelli, la Operación Claro. Virgen de Luján en diciembre del 88. Claro. Y el último, y el segundo de él, es la Operación Virgen de Luján del 3 de diciembre del 90. Los dos primeros fueron de Rico, en Semana Santa y Monte Caseros. Bueno, la concepción de él es no un golpe de Estado, sino un movimiento para cambiar la orientación y la cúpula del ejército, Así es. que es el objetivo de él. Pero bueno, eso, de acuerdo a las reglas jurídicas, ¿no? De del la Estado, disciplina militar también. y la disciplina militar es sedición, claro. Sí. Entonces él termina condenado, pero además él tiene un gesto muy importante después del último levantamiento, ¿no? Cuando él en realidad estaba preso. Sí, en San Martín de los Andes. Claro. Y no pudo comandarlo en el lugar, pero él como buen militar, como un buen jefe, se hizo responsable Dijo, de todo lo que yo soy ocurría. responsable, aunque yo no estuve ahí, ¿no es Así cierto? es.
yo fui de alguna manera el líder ideológico, ¿no? Incluso de la ese justicia movimiento. militar lo quería fusilar a Seyneldin. Y felizmente intercedió el Papa, intercedió el expresidente Frondizi y se han calmado los ánimos. Después la justicia militar la justicia civil le dio condenas durísimas, reclusión perpetua, hasta que el presidente Eduardo Duhalde lo indulta, que también fue un indulto un poco lamentable, porque lo equiparan con la figura de un terrorista, de un asesino como Gurriarán Merlo. Y esto causó mucho dolor e indignación al entorno del coronel y sobre todo a la gente que lo conocieron. Equiparar un héroe de guerra con alguien que hizo actos terroristas, que incluso estuvo muy vinculado con la muerte de un expresidente en la República del Paraguay, esto realmente causó mucho dolor en la familia. Por eso también tratamos en el libro, Bueno, no solo sino la vida, claro. el indulto que recibió. Gorriarán Merlo fue el ideólogo y el ejecutor, ¿no? de la muerte de Somoza. Sí, fue Tachito Somoza, el hijo. En Paraguay. Somoza, sí, que también fue presidente. Y además fue el ideólogo de ese levantamiento disparatado, de la tablada. Sí, del ¿no? 23 de enero del 89, cuando Claro, toman el cuartel claro. de la tablada. De alguna manera, Duhalde hizo lo mismo que Menem, ¿no? Indultar de uno y otro En lado. conjunto, como Menem ¿no es hizo cierto? con los comandantes y los líderes guerrilleros. ¿Sí? Claro, como una forma de diluir el gesto y decir, bueno, esto no tiene ningún signo para un lado o para otro, sino que es un gesto de reconciliación o de conmiseración. Lamentablemente, sí, los indultos tienen una especie de mala prensa, ¿no? Por esas razones entre nosotros. Pero un último detalle, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, Juan Cruz. Sí. Seyneldin, es indultado, sale en libertad y muere hace poco, Hace 9 años. Hace 9 años. Fallece el 2 de septiembre del 2009. Claro. O sea que, sí, se ha cumplido ya una década, ¿no? 6 años. Pero, bueno, es una historia siempre inquietante e interesante, que creo que, bueno, tu trabajo es siempre un aporte desde tu punto de vista, desde el punto de vista de los testigos. Y aparte también lo interesante es que yo no tuve ninguna relación cercana al coronel Seyneldin. Yo tengo 31 años, él era del 33, yo del 84, había 50 años de diferencia. No tengo ningún familiar militar, más que nada lo que me llamó la atención, la calidad humana del coronel y sobre todo rescatar esta figura. Tú como historiador sabes muy bien que es más fácil trabajar sobre personalidades que fallecieron recientemente porque están los testigos vivenciales. En cambio, si uno quiere escribir sobre San Martín y sobre Rosa, no hay ningún testigo vivencial. Esto me pasa ahora con el libro que estoy escribiendo de Perón. Hay testigos vivenciales, pero son muy mayores. En cambio, Seyneldin es un testimonio de gente que lo conoció y que vivió junto a él. Vos no fuiste cara pintada. No, yo tenía 6 años en el 90. Pero te van a decir, como me lo dijeron a mí cuando yo saqué el libro sobre la cara pintada, ¿no? Me acusaron en aquel momento, bueno, de ser una especie de apologista, cuando mi interés era realmente hacer historia y documentar un hecho que, bueno, es parte de la experiencia histórica de este país. Sí, esto es lo que hago yo. No hago apología de Seyneldin, sino resalto sus cualidades. Incluso mucha gente, al ser entrevistada sobre Seyneldin, se emocionaba hablando de él. Y muy poca gente genera esta sensación. Si uno habla de alguien y se emociona, incluso hasta yo mismo me emociono sin haberlo conocido, es porque él era una persona única para mí. Y aunque me tilden de exagerado, digo que Seyneldin tiene rasgo de santidad. Un ser humano brillante, así que esto es lo que rescato en el libro, sobre todo la gran calidad humana de Mohamed Ali Seyneldin. Bueno, muy bien, Juan Cruz.